Albañil es humillado por su ex esposa y personal al entrar a un hotel lujoso que él había construido, pero todos le pidieron perdón después de que recibiera una llamada que lo dejaría paralizado. Pedro se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y miró el reloj. Eran las 6 de la tarde y su jornada de trabajo había terminado. Había estado todo el día colocando ladrillos, cemento y baldosas en una obra cercana al hotel de lujo Grand Palace, el más elegante y exclusivo de la ciudad. Pedro se sentía orgulloso de su trabajo, aunque fuera duro y mal pagado. Él era un albañil honesto y trabajador, que se había ganado la vida con sus propias manos desde que era joven. No le importaba el dinero ni las apariencias, solo quería ser feliz y tener paz. Pedro guardó sus herramientas en su vieja camioneta y se dispuso a irse a su casa, una modesta vivienda en las afueras de la ciudad, donde vivía solo desde que se divorció de su esposa hace 5 años. Pero antes de arrancar el motor, sintió una curiosidad irresistible por ver el interior del Hotel Grand Palace. Pedro había participado en la construcción de ese hotel hace unos años, cuando trabajaba para una empresa contratista. Él había puesto muchos de los ladrillos y las baldosas que formaban las paredes y los pisos del hotel, pero nunca había podido ver el resultado final. Siempre le habían dicho que el hotel era solo para gente rica y famosa, que él no tenía nada que hacer allí. Pero Pedro no se dejaba intimidar por esas palabras. Él sabía que tenía tanto derecho como cualquiera a entrar al hotel, aunque solo fuera por unos minutos. Después de todo, él había contribuido a su construcción y sentía una conexión especial con ese lugar. Pedro se bajó de la camioneta y se dirigió a la entrada del hotel, sin importarle su aspecto. Llevaba su ropa de trabajo, rota y sucia por el polvo y el sudor. Sus zapatos estaban gastados y sus manos llenas de callos y heridas. Su cabello era negro y rizado, y su rostro moreno y curtido por el sol. Pedro era un hombre sencillo y humilde, que no se preocupaba por su imagen. Pero al entrar al hotel, Pedro se dio cuenta de que estaba fuera de lugar. El hotel era un edificio imponente y lujoso, con una fachada de mármol y cristal y un gran letrero dorado que decía Grand Palace. El interior era aún más impresionante, con una decoración elegante y sofisticada y una iluminación tenue y acogedora. El hotel estaba lleno de gente, pero no de cualquier gente. Eran personas vestidas con trajes caros y joyas brillantes, que hablaban con acentos extranjeros y se movían con aire de superioridad. Eran los huéspedes del hotel, que habían venido a disfrutar de sus vacaciones o de sus negocios en la ciudad. Pedro se sintió como un intruso, como un extraño en un mundo que no era el suyo. Pero no se dejó amedrentar por las miradas de desprecio y burla que le lanzaban los empleados y los huéspedes del hotel. Pedro caminó con paso firme y decidido por el lobby, ignorando los comentarios y los susurros que se oían a su alrededor. «¿Qué hace ese hombre aquí?», preguntó una mujer rubia y delgada, que llevaba un vestido rojo y un collar de diamantes. «Parece un mendigo», respondió un hombre calvo y gordo que llevaba un traje gris y un reloj de oro. «Debe de estar perdido», dijo una joven morena y bonita que llevaba un vestido azul y unos zapatos de tacón. «O tal vez sea un ladrón», sugirió un hombre alto y flaco que llevaba un traje negro y una corbata roja. Pedro escuchó esas palabras, pero no les hizo caso. Él sabía que esas personas eran superficiales y arrogantes, que solo se fijaban en el dinero y en las apariencias, y que no tenían ni idea de lo que era el trabajo duro y el sacrificio. Pedro se sentía superior a ellos, porque él tenía algo que ellos no tenían: dignidad y honradez. Pedro se dirigió al bar del hotel, donde se sentó en una de las mesas y pidió una cerveza al camarero, que lo atendió con desgana y desprecio. Pedro no le importó, y se dispuso a disfrutar de su bebida y de su momento. Pedro quería ver cómo había quedado el hotel por dentro y admirar la obra que él había ayudado a crear. Pedro se sentía feliz y satisfecho, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pedro estaba saboreando su cerveza y observando el bar del hotel, cuando su mirada se cruzó con la de una mujer que estaba sentada en una mesa con un hombre. Pedro sintió un escalofrío al reconocer a esa mujer. Se trataba de su exesposa, Lorena, de la que se había divorciado hace 5 años. Lorena era una mujer hermosa y ambiciosa, que siempre había soñado con una vida de lujo y glamour. Ella había conocido a Pedro cuando eran jóvenes y se habían enamorado.
Pedro la había querido con todo su corazón y le había ofrecido todo lo que tenía. Pero Lorena no se había conformado con eso. Ella había querido más, mucho más. Lorena había empezado a exigirle a Pedro que cambiara de trabajo, que ganara más dinero, que se vistiera mejor, que se mudara a una casa más grande, que le comprara joyas y ropa de marca, que la llevara a viajar por el mundo. Lorena había empezado a despreciar a Pedro por su condición de albañil, por su ropa rota y sucia, por su falta de educación y de modales. Lorena había empezado a engañar a Pedro con otros hombres, más ricos y poderosos que él. Pedro había aguantado todo eso por amor, por el amor que aún sentía por Lorena. Pedro había tratado de complacerla, de darle lo que quería, de salvar su matrimonio. Pero nada había sido suficiente para Lorena. Ella había terminado por pedirle el divorcio, por decirle que no lo amaba, que nunca lo había amado, que solo lo había usado. Ella había terminado por romperle el corazón a Pedro, por dejarlo solo y destrozado. Pedro había tardado mucho en superar esa ruptura, en olvidar a Lorena, en rehacer su vida. Pedro había decidido no volver a enamorarse, no volver a confiar en nadie, no volver a sufrir. Pedro había decidido ser feliz con lo que tenía, con su trabajo, con sus amigos, con su casa. Pedro había decidido no volver a ver a Lorena ni saber nada de ella. Pero ahora, el destino había querido que se encontraran de nuevo, en el lugar menos esperado, en el Hotel Grand Palace. Lorena estaba allí, sentada con un hombre que parecía ser su pareja, un hombre elegante y rico, que llevaba un traje de seda y un anillo de oro. Un hombre que le sonreía y le hablaba al oído, mientras le acariciaba el cabello. Un hombre que le ofrecía todo lo que ella había deseado. Lorena también estaba allí, vestida con un vestido de encaje y unos zapatos de tacón. Lorena también le sonreía y le respondía, mientras le besaba la mejilla. Lorena también le ofrecía todo lo que él le había negado. Recuerda, no te olvides de suscribirte y darle like, que eso apoya más a nuestro contenido. Lorena lo vio a él, a Pedro, sentado en el bar con su ropa de albañil, con su cerveza, con su mirada. Lorena lo reconoció y se sorprendió. Lorena se levantó de su asiento y se acercó a él con paso firme y arrogante. Lorena quería hablarle, quería humillarlo, quería decirle que se fuera del hotel, que no pertenecía a ese lugar. Lorena quería demostrarle que ella había triunfado, que ella era feliz, que ella lo había olvidado. Pedro la vio a ella, a Lorena, caminando hacia él, con su vestido de encaje, con sus zapatos de tacón, con su sonrisa. Pedro la reconoció y se enfadó. Pedro se quedó en su asiento y la esperó, con gesto serio y tranquilo. Pedro quería escucharla, quería ignorarla, quería quedarse en el hotel, que era su lugar. Pedro quería demostrarle que él había superado, que él era feliz, que él la había olvidado. Pedro y Lorena se miraron fijamente, sin decir nada, mientras el silencio se hacía entre ellos. Pedro sentía una mezcla de rabia y dolor al ver a la mujer que había sido su esposa, que lo había traicionado y abandonado. Lorena sentía una mezcla de vergüenza y rencor al ver al hombre que había sido su marido, que no había podido darle lo que ella quería. «¿Qué haces aquí, Pedro?», preguntó Lorena con voz fría y altiva. «Vine a ver el hotel», respondió Pedro con voz calmada y firme. «¿A ver el hotel?», repitió Lorena con incredulidad y burla. «¿Y qué tienes que ver tú con este hotel? Mucho más de lo que crees», dijo Pedro con orgullo y seguridad. «No seas ridículo, Pedro», dijo Lorena con desprecio y sarcasmo. «Este hotel es solo para gente como nosotros, no para gente como tú. Tú no tienes nada que hacer aquí, tú no perteneces a este lugar». «¿Gente como nosotros?», preguntó Pedro con ironía y desafío. «¿Y quiénes son ustedes, Lorena? Los que se creen mejores que los demás por tener dinero y poder. Los que se olvidan de sus raíces y de sus valores. Los que se venden por un poco de lujo y de glamour». «No tienes ni idea, Pedro», dijo Lorena con furia y soberbia. «Tú eres el que no tiene ni idea de lo que es la vida, de lo que es el éxito, de lo que es el amor. Tú eres el que se conforma con una vida miserable y aburrida, con un trabajo de esclavo y una casa de pobre. Tú eres el que se quedó atrás mientras yo avanzaba y me hacía un lugar en el mundo». «¿Un lugar en el mundo?», preguntó Pedro con pena y compasión. «¿Y qué lugar es ese, Lorena? El de ser la amante de un viejo rico y sin escrúpulos. El de ser la envidia de unas cuantas viejas chismosas y sin gracia. El de ser la burla de todos los que saben la verdad sobre ti. Basta, Pedro.
gritó Lorena con rabia y vergüenza. No te atrevas a hablarme así, no te atrevas a juzgarme, no te atrevas a insultarme. Tú no eres nadie para mí, tú no significas nada para mí, tú no eres nada. ¿Nada?, preguntó Pedro, con tristeza y resignación. ¿Así es como me ves, Lorena? ¿Así es como me recuerdas? ¿Como nada? Así es, Pedro, dijo Lorena con frialdad y crueldad. Eres nada, y siempre lo has sido. Nada más que un albañil, nada más que un fracasado, nada más que un estorbo. Por eso te dejé, por eso te olvidé, por eso te odio. ¿Me odias, Lorena?, preguntó Pedro con sorpresa y decepción. ¿Por qué me odias, Lorena? ¿Qué te hice yo, Lorena? No te amé yo, Lorena. No, Pedro, no me amaste, dijo Lorena, con mentira y cinismo. Nunca me amaste, nunca me quisiste, nunca me hiciste feliz. Solo me hiciste sufrir, solo me hiciste llorar, solo me hiciste perder el tiempo. Por eso te odio, Pedro, porque me arruinaste la vida, porque me quitaste la ilusión, porque me robaste la juventud. Pedro no pudo más. Las palabras de Lorena le dolieron como puñales en el corazón. Pedro sintió que se le rompía el alma, que se le nublaba la vista, que se le secaba la boca. Pedro quiso decir algo, quiso defenderse, quiso explicarse, pero no pudo. No le salieron las palabras, no le salieron las lágrimas, no le salió el aire. Pedro solo pudo sacar su teléfono celular, que había sonado en ese momento. Era una llamada de su abogado, Carlos. Pedro no sabía por qué lo llamaba, ni qué quería decirle. Pedro solo quería escapar de esa situación, de esa mujer, de ese dolor. Pedro solo quería estar solo, en silencio, en paz. Pedro contestó la llamada, sin mirar a Lorena, sin escuchar al hombre que la acompañaba, sin importarle lo que pensaran o dijeran de él. Pedro solo quería oír la voz de Carlos, su amigo, su consejero, su confidente. «Hola, Pedro, soy Carlos», dijo la voz de Carlos, con tono alegre y entusiasta. «Hola, Carlos, soy Pedro», dijo la voz de Pedro con tono cansado y apagado. «Pedro, tengo una noticia increíble para ti», dijo la voz de Carlos con emoción y expectación. «¿Qué noticia, Carlos?», preguntó la voz de Pedro con curiosidad y desgano. «Pedro, tu tío Ricardo ha muerto», dijo la voz de Carlos con pesar y sorpresa. «¿Mi tío Ricardo?», preguntó la voz de Pedro con confusión y asombro. «Sí, Pedro, tu tío Ricardo, el empresario multimillonario, el dueño de varios hoteles y complejos turísticos, el que nunca te hizo caso ni te quiso», dijo la voz de Carlos con ironía y admiración. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo, Carlos?», preguntó la voz de Pedro con indiferencia y resignación. Pedro no pudo creer lo que escuchó. Las palabras de Carlos le sonaron como un sueño, como una broma, como una locura. Pedro no podía entender lo que pasaba, ni por qué pasaba, ni qué significaba. Pedro no podía asimilar la noticia, ni las consecuencias, ni las implicaciones. Pedro no podía reaccionar, ni hablar, ni pensar. Pedro solo pudo quedarse atónito, mientras Carlos le seguía hablando con entusiasmo y alegría. «Pedro, esto es increíble, esto es maravilloso, esto es fantástico», dijo la voz de Carlos con euforia y felicidad. «Pedro, tienes que venir a mi oficina cuanto antes, para firmar unos papeles y recibir tu herencia. Pedro, tienes que ver los documentos que confirman que tú eres el único beneficiario de tu tío Ricardo. Pedro, tienes que ver la tarjeta de crédito que te da acceso ilimitado a tu cuenta bancaria. Pedro, tienes que ver las llaves y los títulos de propiedad de todos los bienes de tu tío, entre ellos el Hotel Grand Palace. Pedro, tienes que ver lo que te espera, lo que te mereces, lo que te ha tocado». Pedro seguía sin poder creerlo. Las palabras de Carlos le sonaron como un cuento, como una ilusión, como una mentira. Pedro seguía sin entender nada, ni querer nada, ni sentir nada. Pedro solo pudo colgar el teléfono sin decir nada, sin hacer nada, sin saber qué hacer. Pedro se quedó solo en el bar, con su ropa de albañil, con su cerveza, con su mirada. Pedro se quedó solo en el bar, sin saber que su vida acababa de cambiar para siempre. Pedro salió del bar y se dirigió a la salida del hotel, sin mirar atrás, sin despedirse de nadie, sin importarle nada. Pedro solo quería irse de ese lugar, de esa situación, de esa pesadilla. Pedro solo quería ir a la oficina de Carlos, su abogado, su amigo, su salvador. Pedro subió a su camioneta y arrancó el motor, sin prestar atención al tráfico, a las señales, a los semáforos. Pedro solo quería llegar cuanto antes, sin demoras,
sin obstáculos, sin problemas. Pedro solo quería saber la verdad, la razón, el sentido. Pedro llegó a la oficina de Carlos, una pequeña y modesta oficina en el centro de la ciudad, donde Carlos atendía a sus clientes, la mayoría gente humilde y trabajadora, como Pedro. Pedro bajó de su camioneta y entró a la oficina, sin llamar, sin esperar, sin dudar. Pedro encontró a Carlos sentado en su escritorio, rodeado de papeles, carpetas, documentos. Carlos lo vio entrar y se levantó de su asiento, con una sonrisa en su rostro, con una alegría en su voz, con una emoción en su mirada. «Pedro, amigo, qué bueno que viniste», dijo Carlos con efusividad y cordialidad. «Carlos, amigo, qué bueno que me llamaste», dijo Pedro con sinceridad y gratitud. «Pedro, amigo, tengo algo que mostrarte», dijo Carlos con misterio y expectación. «Carlos, amigo, tengo algo que preguntarte», dijo Pedro con curiosidad y ansiedad. Carlos lo tomó del brazo y lo llevó a su escritorio, donde le mostró los documentos que confirmaban que Pedro era el único heredero de su tío Ricardo, el empresario multimillonario, el dueño de varios hoteles y complejos turísticos, el que nunca le había hecho caso ni le había querido. Carlos le explicó a Pedro que su tío Ricardo había muerto de un infarto hace una semana y que no tenía esposa ni hijos, solo un sobrino, Pedro, al que apenas conocía, pero al que había decidido dejarle toda su fortuna y sus propiedades, por alguna razón que solo él sabía. Carlos le dijo a Pedro que él era el abogado de su tío Ricardo y que había recibido el testamento hace unos días, donde se especificaba que Pedro era el único beneficiario de todo lo que su tío poseía, incluyendo el Hotel Grand Palace y otros complejos turísticos. Carlos le dijo a Pedro que todo eso era suyo, que podía hacer lo que quisiera con ello, que podía disfrutar de su nueva vida como dueño de todo lo que su tío tenía. Carlos le dijo a Pedro que era rico, muy rico, inmensamente rico. Pedro no supo qué decir, ni qué hacer, ni qué pensar. Pedro se quedó sin palabras, sin gestos, sin reacciones. Pedro se quedó paralizado, aturdido, abrumado. Pedro solo pudo mirar los documentos, la tarjeta, las llaves, los títulos. Pedro solo pudo tocarlos, sentirlos, comprobarlos. Pedro solo pudo creerlos, aceptarlos, asumirlos. Pedro se dio cuenta de que era verdad, de que era real, de que era suyo. Pedro se dio cuenta de que era rico, muy rico, inmensamente rico. Pedro sintió una emoción indescriptible, una sensación inexplicable, una impresión inolvidable. Pedro sintió que su vida había cambiado, que su destino había girado, que su sueño se había cumplido. Pedro quiso agradecer a Carlos, quiso abrazar a Carlos, quiso celebrar con Carlos, pero no pudo. No le salió la voz, no le salió el gesto, no le salió el ánimo. Pedro solo pudo mirar a Carlos con una mezcla de asombro y desconcierto, de alegría y temor, de ilusión y duda. Pedro solo pudo preguntarle a Carlos, con una voz casi inaudible, con una expresión casi invisible, con una intención casi imposible. ¿Y ahora qué, Carlos?, preguntó Pedro con incertidumbre y confusión. ¿Y ahora qué hago, Carlos?, preguntó Pedro con inquietud y preocupación. ¿Y ahora qué soy, Carlos?, preguntó Pedro con curiosidad y expectación. Pedro salió de la oficina de Carlos y se dirigió a su camioneta con los documentos, la tarjeta, las llaves y los títulos en sus manos. Pedro se sentía extraño, confuso, abrumado. Pedro no sabía qué hacer, ni qué pensar, ni qué sentir. Pedro acababa de enterarse de que era el único heredero de su tío Ricardo, el empresario multimillonario, el dueño de varios hoteles y complejos turísticos, el que nunca le había hecho caso ni le había querido. Pedro acababa de convertirse en el dueño de todo lo que su tío poseía, incluyendo el Hotel Grand Palace y otros complejos turísticos. Pedro acababa de convertirse en rico, muy rico, inmensamente rico. Pedro no entendía por qué su tío Ricardo le había dejado toda su fortuna y sus propiedades, ni qué quería decirle con ese gesto, ni qué esperaba de él. Pedro no conocía a su tío Ricardo, ni le tenía cariño, ni le guardaba rencor. Pedro solo sabía que su tío Ricardo era un hombre poderoso y exitoso, que se había hecho a sí mismo, que había trabajado duro y había triunfado en los negocios. Pedro solo sabía que su tío Ricardo era un hombre solitario y amargado, que no tenía familia ni amigos, que no había sido feliz ni había hecho feliz a nadie. Pedro se preguntaba si su tío Ricardo realmente lo quería,
¿O solo lo usaba para castigar a su hijo, Miguel, que había sido desheredado por su padre, por ser un irresponsable y un malgastador? Pedro se preguntaba si su tío Ricardo realmente lo admiraba, o solo lo envidiaba por su vida sencilla y honesta, por su trabajo digno y honrado, por su felicidad verdadera y humilde. Pedro se preguntaba si su tío Ricardo realmente lo respetaba, o solo lo despreciaba por su condición de albañil, por su ropa rota y sucia, por su falta de educación y de modales. Pedro no sabía qué pensar de su tío Ricardo, ni qué sentir por su tío Ricardo, ni qué hacer con su tío Ricardo. Pedro solo sabía que su tío Ricardo le había cambiado la vida, le había dado una oportunidad, le había puesto una prueba. Pedro decidió volver al Hotel Grand Palace, el hotel que él había ayudado a construir, el hotel que su tío Ricardo le había dejado, el hotel que ahora era suyo. Pedro decidió volver al Hotel Grand Palace para enfrentarse a Lorena y a Miguel, los que se habían burlado de él, los que lo habían traicionado y abandonado, los que ahora lo temían y lo odiaban. Pedro decidió volver al Hotel Grand Palace para disfrutar de su nueva vida, de su nueva fortuna, de su nuevo poder. Pedro entró al hotel con una actitud triunfante y se dirigió al bar, donde buscó a Lorena y a Miguel, los que estaban sentados en una mesa, con una expresión de sorpresa y miedo, con una actitud de sumisión y arrepentimiento, con una intención de perdón y reconciliación. Pedro se acercó a ellos y les dijo que él era el dueño del hotel y que los iba a echar a la calle, y les mostró los documentos que lo acreditaban como tal. Pedro les dijo que él era el heredero de su tío Ricardo y que los iba a desheredar a ellos, y les mostró la tarjeta de crédito que le daba acceso ilimitado a su cuenta bancaria. Pedro les dijo que él era el dueño de todos los bienes de su tío y que los iba a dejar sin nada, y les mostró las llaves y los títulos de propiedad de todos los hoteles y complejos turísticos. Pedro les dijo todo eso, con voz firme y clara, con gesto serio y severo, con mirada fría y dura. Lorena y Miguel se quedaron boquiabiertos y no pudieron creer lo que veían. Lorena y Miguel se sintieron humillados y avergonzados, derrotados e impotentes, culpables e infelices. Lorena y Miguel se dieron cuenta de que Pedro era el dueño del hotel y de todo lo que su tío poseía, de que Pedro era el heredero de su tío Ricardo y de toda su fortuna, de que Pedro era rico, muy rico, inmensamente rico. Lorena y Miguel se dieron cuenta de que Pedro era el único que los podía salvar, el único que los podía perdonar, el único que los podía hacer felices. Lorena y Miguel se dieron cuenta de que Pedro era el hombre que habían amado, el hombre que habían traicionado, el hombre que habían perdido. Lorena y Miguel se dieron cuenta de que Pedro era todo y ellos nada. Lorena y Miguel se arrodillaron ante Pedro y le pidieron perdón, le rogaron clemencia, le suplicaron piedad. Lorena y Miguel le dijeron a Pedro que lo amaban, que lo querían, que lo necesitaban. Lorena y Miguel le dijeron a Pedro que lo habían engañado, que lo habían usado, que lo habían olvidado. Lorena y Miguel le dijeron a Pedro que se habían equivocado, que se habían arrepentido, que se habían reformado. Lorena y Miguel le dijeron todo eso, con voz temblorosa y entrecortada, con gesto angustiado y suplicante, con mirada llorosa y desesperada. Pedro los escuchó y los miró, sin decir nada, sin hacer nada, sin sentir nada. Pedro los escuchó y los miró, y se sintió traicionado y decepcionado, engañado y usado, olvidado y odiado. Pedro los escuchó y los miró, y se sintió superior e indiferente, poderoso e inmune, rico e infeliz. Pedro los escuchó y los miró, y se dio cuenta de que no los quería, de que no los necesitaba, de que no los perdonaba. Pedro les dijo que se fueran, que los odiaba, que nunca más quería verlos. Pedro les dijo que se fueran y los echó del hotel y los dejó en la calle y los olvidó para siempre. Pedro se quedó solo en el bar, con su ropa de albañil, con su cerveza, con su mirada. Pedro se quedó solo en el bar, con sus documentos, su tarjeta, sus llaves, sus títulos. Pedro se quedó solo en el bar, con su fortuna, su poder, su soledad. Pedro se quedó solo en el bar y se dio cuenta de que el dinero no lo hacía feliz, de que el éxito no lo llenaba, de que el amor no lo esperaba. Pedro se quedó solo en el bar y se preguntó qué había hecho mal, qué había hecho bien, qué había hecho. Pedro se quedó solo en el bar y se arrepintió de haber entrado al hotel, de haber visto a Lorena, de haber heredado a su tío. Pedro se quedó solo en el bar
y extrañó su vida de antes, su trabajo de albañil, su casa de pobre. Pedro se quedó solo en el bar y lloró.